que yo hago de la palabra de Dios, ¿sabe lo que hace conmigo? Me compromete aún más. Así es. Y da bien claro, hermanos, y pone a mi vista el destino que yo llevo. Y hablo de la eternidad, no hablo de esta vida que es pasajera. ¿Qué hemos dicho que somos en esta tierra, hermanos? Peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Vamos de paso. Usted y yo, hermanos, somos simplemente hombres y mujeres que vamos a un lugar mejor. Si es que hacemos lo correcto con la palabra de Dios. Tengo que hacer hincapié en esto porque si no, usted va a pensar que todos. Y no es así. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hace diferencias entre los hombres que escuchan a Dios y los que no le escuchan. Hace referencia y énfasis bien claro y distingue totalmente. Jesucristo distinguió entre cabritos y ovejas. Él dice que cuando Él se siente en su trono con sus ángeles, la palabra del Señor dice que a uno los pondrá a su derecha y a otro a su izquierda. ¿Se da cuenta? Dios, hermano, nadie lo engaña. Dios nos ha escogido con un propósito, pero tenemos que tener en claro que lo que hagamos con la palabra de Dios es lo que causará, hermanos, y de eso dependerá nuestro fin. Dice allá la palabra del Señor en 1 de Pedro, donde leímos un verso muy hermoso que a todos nos gusta. Mas vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es un privilegio hermoso, ser llamados por un Dios que es santo. Él dice ahí en 1 de Pedro, sed santos porque yo soy santo. Antes, en la antigua manera de vivir, ahí dijo el apóstol Pedro a esos hombres que les estaba hablando, que eran expatriados, los habían desterrado de su tierra y habían huido a otra nación porque habían sido perseguidos. A ellos les escribió esa carta el apóstol Pedro, hermanos. Y esa gente había perdido su identidad en Cristo porque se habían ido a otro lugar. Y muchas veces eso es lo que está pasando en la iglesia de Dios. Muchas veces estamos tan, hermanos, envueltos en las situaciones del mundo que nos confundimos y perdemos nuestra identidad en el Señor. Pero hay un privilegio de parte de Dios, que somos su pueblo, somos sus hijos. Y como ese privilegio, hermano, demanda de nosotros, escuche bien, una mayor responsabilidad. Cualquier privilegio demanda mayor responsabilidad. Y si hablamos en la palabra de Dios, el privilegio que tenemos nosotros, hablemos también de la alta responsabilidad que tenemos, no delante de los hombres, sino que delante de Dios. Dice el verso 47 del capítulo 12 de Lucas: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿qué? Muchos azotes. Hermano, hay un castigo para el desobediente y para aquel incrédulo. El incrédulo por ignorancia, pero el que sabiendo la voluntad de su Señor. Yo sé la palabra de Dios, pero a mí ¿quién me va a cambiar? Nadie me cambia porque yo soy así. Y cuidadito con que me diga una palabra a mí, porque yo nací ya así, soy bravo. Tenga bien en cuenta esta palabra. Conoces la voluntad de tu Señor, pero no te estás preparando ni haciendo la voluntad de tu Señor. Porque una cosa es saber la palabra de Dios, otra cosa es vivir la palabra de Dios. Nuestras palabras pueden decir mucho, pero nuestras acciones pueden también decir mucho más cosas que las palabras. La forma que vivimos y andamos. Él se dice que recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Qué malo es el Señor.
no es malo. Jehová es justo. Y Él, hermanos, nunca se equivoca. Y cuando la balanza del Señor, hermanos, está delante de nosotros, eso quiere decir, hermanos, que no se va a inclinar hacia la maldad. Porque Dios es un Dios santo y es un Dios bueno. Y Él dará el castigo al que se lo merece, no al que no se lo merece. Somos un pueblo de Dios, eso es un privilegio. Pero como un pueblo de Dios, eso demanda en nosotros una tremenda responsabilidad. ¿Por qué? Porque somos luz en medio de las tinieblas. O al menos eso deberíamos de ser. Así es, gloria a Dios. ¿Por qué dice, hermano, que al menos eso deberíamos de ser? Porque, hermanos, en los tiempos del profeta Amós, ¿qué estaba pasando con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá? Ellos, hermanos, cuando Dios mandó al profeta Amós a hablarles la palabra a esos hombres y a esas mujeres y a esos reinos, ¿qué sucedía en aquel entonces? Dios tuvo que llamar a hombres infieles, a pueblo que no era su pueblo, para juzgar a su propio pueblo en vez de ser lo contrario. Dios, hermanos, es un Dios justo. Y es un Dios que es soberano. Y aquel que no quiere hacer su voluntad porque diga, Dios no puede hacerme cambiar a mí, ni hacerla, y yo no voy a hacer su voluntad. Le voy a decir una cosa, usted llegó demasiado tarde. Y es demasiado pequeño para la grandeza de Dios. El que se quiere pasar de soberbio y desobediente, le tenemos que decir la verdad. Llegaste demasiado tarde, porque Dios ha existido siempre y Él te creó a ti y estás bajo su dominio. Pero que para qué me dio libre albedrío si Dios sabía que yo no voy a hacer su voluntad. Dios te lo dio para ese propósito, para que tú tengas una comunión con Él y para que tengas una experiencia íntima y personal con Él. Porque de eso se trata el Evangelio y de eso se trata la salvación. La salvación es individual y los privilegios que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios, hermano, son individuales. Cualquiera podría decir, yo no tengo un privilegio, yo no canto en el coro, o yo no evangelizo, o yo por eso me salvo de que Dios no me castigue. Dios no me puede castigar a mí porque yo no soy predicador, yo no soy un ministro, yo no soy nada, yo simplemente no soy nadie. Así que ya me salvé. Si usted ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, ya con eso es suficiente para que la palabra del Señor dice que usted es un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para un propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó. ¿Usted, hermano, está haciendo el trabajo de Dios, sí o no? Pregúntese a sí mismo. ¿Estoy haciendo el trabajo que Dios me ha encomendado hacer, sí o no? Si la respuesta es no, usted mismo trabaje en eso, porque el Señor, hermano, va a demandar de su vida como de la mía algo. Dios un día nos llamará a su presencia y un día estaremos delante de su presencia, hermano. Y el día que llegue la muerte de nosotros, hermano, puede ser hoy, puede ser mañana o cualquier día, hermano. Ese día usted debe saber que usted mirará el rostro de Dios cara a cara. Y ahí toda boca se cerrará. Y hermano, Dios pedirá cuenta a cada uno de esas personas. De que le tenemos que dar cuenta a Dios, no nos vamos a salvar. Creyentes e incrédulos tendrán que dar cuenta delante de Dios. Está establecido que el hombre muera una vez y después venga el juicio. No nos vamos a salvar, hermanos, de estar delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, somos un pueblo llamados a guardar la palabra de Dios. No de un vagón, sino que en nuestro corazón. Y a vivirla también. Porque aquel siervo que conoce la voluntad de su Señor y no le importa, va a recibir muchos azotes. ¿Qué significa muchos azotes? Oh, muchas caricias y muchos caramelos.
¿Verdad que sí?